السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية ولهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. En el primer versículo que recite es el Surah Al-Baqarah y la traducción es la siguiente. Los que emplean caritativamente sus bienes de noche y de día, secreta y abiertamente, tienen su recompensa junto a su Señor, no caerá el temor sobre ellos, ni serán afligidos. El segundo versículo es del Surah Al-Dariyat, donde Dios Altísimo dice: y en su riqueza hay parte que corresponde al mendigo y al necesitado. Hoy os presentaré algunas narraciones relacionadas con la generosidad y munificencia del Santo Profeta Sallallahu. Estas narraciones demuestran cómo él repetidamente llamó la atención de los creyentes sobre esto, así como en muchos otros, Dios Altísimo ha llamado la atención sobre el cumplimiento de los derechos que le corresponden a Dios y a su creación, así como sobre la satisfacción de las necesidades religiosas y los derechos de quienes están necesitados. De acuerdo con este mandato, el Santo Profeta Sallallahu también llamó la atención de los verdaderos creyentes sobre esto y sobre todo dio un ejemplo personal a través del cual nos demostró prácticamente cómo cumplir los mandamientos de Dios Altísimo. Por lo tanto, el Santo Profeta Sallallahu no poseía simplemente una cualidad moral, más bien cada momento de su vida estuvo en completa conformidad con el Sagrado Corán. Por eso, Hazrat Aisha radhiyallahu anha dijo en relación con su carácter que su moral estaba en completa conformidad con el Corán. Si se trata de cualquier cualidad moral, él era el ejemplo más perfecto de ello, más allá del cual no podría presentarse un ejemplo mejor. En cualquier caso, como ya he mencionado, hoy os presentaré algunas narraciones sobre sus cualidades morales de generosidad y manuficiencia. Hazrat Anas radhiyallahu anhu relata que el Santo Profeta Sallallahu suplicaba con las siguientes palabras: es decir, oh Dios, me refugio en ti de la avaricia, la pereza, la vejez y el castigo de la tumba y de las pruebas de la vida y vida-muerte. De igual modo, existe la siguiente súplica al respecto. Hazrat Anas radhiyallahu anhu relata que el Santo Profeta Sallallahu solía orar lo siguiente: oh Dios, me refugio en ti de la angustia y la tristeza, de la impotencia y la pereza, de la avaricia y la cobardía, de las deudas excesivas y de ser vencido por los hombres. Asimismo, en relación con gastar en el camino de Dios Altísimo y ayudar a sus siervos, el Santo Profeta Sallallahu dio el siguiente consejo a los creyentes. Hazrat Asma radhiyallahu anha relata que el Santo Profeta Sallallahu
Me dijo, no mantengas tu bolsa bien cerrada, ábrela, de lo contrario las bendiciones te serán negadas. En otras palabras, no cierres la cuenta donde tengas guardado tu patrimonio. Más bien, gástalo según sea necesario y ayuda a los demás. Las siguientes palabras se encuentran en otra narración. No lo sigas contando, de lo contrario Dios Altísimo también te dará solo en cantidades medidas. Es decir, si Dios Altísimo te ha bendecido, entonces debes expresarle tu gratitud de forma justa y hacer justicia a la gratitud que uno siente hacia Él implica ayudar a los demás. Como resultado, Dios Altísimo te dará aún más. Hazrat Abu Huraira relata que el Santo Profeta Sallallahu dijo: una persona generosa está cerca de Dios, cerca del paraíso, cerca de la gente, lejos del fuego, mientras que una persona avara, está lejos de Dios, lejos del paraíso, lejos de la gente y cerca del fuego. Y una persona generosa, pero sin instrucción, es más amada por Dios Altísimo que un adorador avaro. En otras palabras, aunque alguien sea muy devoto pero tacaño, mientras otra persona no posea mucho conocimiento pero sea generosa, Dios Altísimo ama más a la persona generosa. De igual manera, Hazrat Abu Bakr narró que el Santo Profeta Sallallahu dijo: un embaucador, un avaro y una persona que constantemente recuerda a los demás sus favores no entrarán en el paraíso. Estas son tres cualidades: ser un engañador, un avaro y alguien que repetidamente hace que otros se sientan en deuda por los favores que les ha hecho, de aquellos que no entrarán en el paraíso. En otra narración, Hazrat Abu Huraira informó que el Santo Profeta Sallallahu dijo: un creyente es sincero y generoso, mientras que una persona malvada es engañosa y de baja moral. Aquí directo no significa poco inteligente, como algunas personas lo entienden en un uso común. De hecho, se describe que los creyentes como personas que poseen una profunda perspicacia y discernimiento, y su perspicacia tiene un gran peso, siempre deben permanecer alerta. Aquí significa que un creyente evita los conflictos innecesarios, es noble, de corazón abierto, agradable y respetado. Por lo tanto, esta es la señal de un creyente y un criterio con el que debemos evaluarnos. En otra narración, Mutarrif relata lo que dijo su padre. Me acerqué al Santo Profeta Sallallahu mientras recitaba la rivalidad mutua de la búsqueda de los bienes mundanos os aparta de Dios. El Santo Profeta Sallallahu dijo entonces: el hijo de Adán dice mi riqueza, es decir, que una persona rica dice que esta es mi riqueza. Luego afirma: pero, oh hijo de Adán, tu riqueza es solo aquello que consumiste al comer, gastaste al usar o diste en caridad y por lo tanto enviaste hacia adelante. El Santo Profeta Sallallahu me explicó que vuestra riqueza, en efecto, aquello que gastáis, pero la mejor riqueza es aquello que dais en caridad y presentáis ante Dios Altísimo cumpliendo con los derechos de su creación y gastando en su causa. Esa riqueza te será devuelta con creces en la próxima vida. Por eso Dios Altísimo ha dicho, como cité en el versículo anterior, que esas personas no tendrán miedo ni entristecerán porque los sacrificios que hicieron, la generosidad que mostraron y la riqueza que gastaron en otros les serán devueltos en el más allá. Hazrat Abdullah bin Masud narró que el Santo Profeta Sallallahu dijo: la envidia solo está permitida en dos casos. Uno es la persona a quien Dios ha concedido riqueza y le ha dado la capacidad de gastarla libre y apropiadamente, y el otro es la persona a quien ha concedido sabiduría, que juzga según ella, actúa conforme a ella y la enseña a los demás. Luego, Hazrat Abu Umama narra que en otra ocasión, mientras daba un consejo al Santo Profeta Sallallahu dijo: oh hijo de Idán, lo mejor para ti es gastar de aquello que excede tus necesidades.
La riqueza que Dios Altísimo te ha dado debe usarse primero para satisfacer sus necesidades genuinas, pero lo que sobre de eso debe gastarse. Mantenerlo atrás es dañino para ti. No se te culpará por conservar lo que sea necesario para ti. No se le preguntará por qué reservó riqueza para satisfacer sus necesidades y comience a gastar en aquellos cuyo cuidado es su responsabilidad. Esto significa que la forma correcta de gastar tu patrimonio es que tus hijos, tu cónyuge, tus dependientes, parientes pobres y cualquier persona a tu cargo tengan primer derecho al beneficiarse de tu riqueza. Entonces el santo profeta Sesam dijo, la mano que da es mejor que la mano que recibe. Hazrat Abdullah bin Masud también narró que el santo profeta Sesam dijo, ¿quién de vosotros ama más la riqueza de sus herederos que su propia riqueza? ¿Acaso hay alguien que pueda decir que la riqueza que deja a sus herederos le es más valiosa que la que ya posee y gasta en sí mismo? Los compañeros respondieron, oh mensajero de Allah, no hay nadie entre nosotros que ame más la riqueza que sus herederos que la suya propia. Lo que ya poseían era, por supuesto, más valioso para ellos. El santo profeta Sallam dijo, vuestra riqueza es solo lo que habéis enviado por adelantado, y la riqueza de vuestros herederos es lo que dejáis atrás. Esto significa que lo que envías gastas en la causa de Dios y en ayudar a los necesitados es lo mejor y serás recompensado por ello al final, tal como lo ha declarado Dios Altísimo en el Sagrado Corán. Respecto al ejemplo personal de Santo Profeta Sallam, al gastarla con generosidad y confiar plenamente en Dios Altísimo, Hazrat Abdullah bin Masud narra, el Santo Profeta Sallam una vez fue a ver a Hazrat Bilal y vio que había recogido un montón de dátiles. Preguntó Bilal, ¿qué es esto? Hazrat Bilal respondió, oh mensajero de Allah, he guardado esto para ti y tus invitados. El Santo Profeta Sallam dijo, no teméis que este arsenal se convierta en combustible para el fuego del infierno. Entonces aconsejó a Hazrat Bilal, Bilal sigue gastando y no temas la pobreza mientras el Señor del trono sea tu proveedor. Otro ejemplo de la propia práctica del Santo Profeta Sallam en este sentido es narrado por Hazrat Aisha. Ella cuenta que mandó sacrificar una cabra y distribuyó su carne entre los pobres, guardando un poco para comer en casa. El santo profeta Sallam preguntó entonces cuánta carne quedaba. Hazrat Aisha respondió que solo quedaba la pata delantera de la cabra. Al escucharlo, el santo profeta Sallam dijo, todo ha permanecido igual excepto esta pata delantera. Esto significa que lo que se había distribuido en obras de caridad se había conservado, mientras que la porción reservada para ellos mismos no se había mantenido realmente, porque solo tenía un uso mundano temporal. Lo único que beneficiará a una persona en la otra vida es aquello que haya dedicado al camino de Allah. Durante el discurso de Muawiyah dijo, escuché al Santo Tasam decir, yo solo soy el distribuidor y solo Allah es quien da. La cualidad de la generosidad estaba completamente arraigada en la bendita persona del Santo Profeta Sallam, incluso antes de su profecía. Como leemos, su esposa Hazrat Khadija dio testimonio de esto cuando la primera revelación descendió sobre el Santo Profeta Sallam. Él llegó a casa en un estado de ansiedad. En ese momento, Hazrat Khadija dijo, no hay necesidad de preocuparse por Dios, Él nunca te deshonrará. Mantenéis los lazos de parentesco, ayudáis a los débiles, practicáis virtudes que han desaparecido, mostráis hospitalidad a los huéspedes y ayudáis a quienes atraviesan verdaderas dificultades. Luego está una narración en la que Hazrat Abdul Said al-Khudri relató que el Santo Profeta Sallam dijo, dos cualidades no pueden encontrarse juntas en un creyente, la avaricia y el mal carácter. Es decir, un creyente no será ni tacaño ni maleducado. Esta también es una medida mediante la cual uno puede comprenderse a sí mismo. Luego, mientras instruía a la gente a evitar la avaricia, como narró Hazrat Jabir bin Abdullah, el Santo Profeta Sallam dijo, absteneos de la justicia
pues ciertamente la injusticia se convertirá en las tinieblas el día de la resurrección. Luego, mientras instruía a la gente a evitar la avaricia, como narró Hazrat Jabir bin Abdullah, el santo profeta sallam dijo: absteneos de la justicia, de la injusticia, pues ciertamente la injusticia se convertirá en tinieblas del día de la resurrección. Los incitó a derramar sangre y a declarar lícitas las cosas que eran ilegales. Hazrat Abu Huraira narró que el santo profeta sallam dijo: el polvo acumulado en el camino de Allah y el humo del infierno jamás podrán unirse en una persona. Del mismo modo, la codicia, la avaricia y la fe jamás pueden coexistir en el corazón de una persona. Como se menciona anteriormente, en otra narración, una persona codiciosa, avara y tacaña jamás podrá ser un verdadero creyente. Estos son los estándares. Si alguien desea convertirse en creyente, debe evitar la codicia, la avidez y la tacañería. Hazrat Abu Huraira narra que el santo profeta sallam dijo: no hay día en que no desciendan dos ángeles cuando la gente se levanta por la mañana. Uno de ellos dice: oh Dios, concede un reemplazo a quien gasta. El otro dice: oh Dios, destruye la riqueza del tacaño. En otras palabras, dale más a la persona que gasta para reemplazar lo que gasta, pero destruye la riqueza de la persona tacaña y codiciosa. Incluso en un mundo la riqueza no es bendecida. Vemos esto y muchas personas lo expresan también. Y en el próximo mundo esa riqueza no será de ningún beneficio para tal persona. Dios Altísimo ha declarado en un lugar que aquellos que gastan en su causa y por amor a Él les concede la recompensa por ello. Hazrat Anas bin Malik narra: el santo profeta sallam era el más hermoso de entre la gente, era el más generoso de entre la gente y era el más valiente de entre la gente. Asimismo, hay una narración de Hazrat Anas que afirma que el santo profeta sallam dijo: no os hablaré del más generoso de todos los que son generosos. Luego dijo: Dios es más generoso que todos los generosos y entre los hijos yo soy el más generoso. En otras palabras, él era la persona más generosa del mundo. Del mismo modo, Hazrat Ibn Abbas narra que el santo profeta sallam era el más generoso de toda la gente al hacer el bien y mostrar bondad. Es especialmente generoso durante el mes de Ramadán. El ángel Gabriel se reunía con él cada año durante el Ramadán hasta que el mes llegaba a su fin. El santo profeta sallam le recitaba el sagrado Corán. Cada vez que Gabriel se reunía con él, el santo profeta sallam se volvía aún más generoso en bondad y amabilidad que un viento fuerte y veloz. Gastaba de forma tan abundante que era como si un poderoso vendaval o tormenta de viento estuviera arrasando. Hazrat Muslim Maud explicó este mismo punto en uno de sus sermones de la siguiente manera: cuando mostraba generosidad lo hacía hasta el más sumo grado. Los compañeros afirmaron que especialmente durante el Ramadán se volvía tan generoso como un poderoso vendaval de viento, y al mismo tiempo su práctica acataba el mandato y no derroches extravagantemente. En otras palabras, él nunca consideró la generosidad como un despilfarro, ni gastaba en manera inapropiada o sin propósito. Él era generoso, pero Dios Altísimo también ha mandado que la riqueza no debe de ser desperdiciada ni gastada inútilmente. Dios ha prohibido la extravagancia. Hatim Tai era un conocido por su generosidad, pero a menudo estaba mal enfocado. Hatim Tai es conocido por ser generoso y para su generosidad no siempre se ejercía con prudencia de tiempo o lugar, se hacía de sin pensar. Era la generosidad abierta de un abuelo en una tienda de dulces. Esta es una frase hecha. La riqueza no era suya. ¿Qué derecho tenía él a distribuir la riqueza de su padre? Se relata que Hatim Tai poseía una naturaleza generosa desde la infancia. Con el tiempo su padre observó que estaba despilfarrando su riqueza, por lo que envió lejos a cuidar de los camellos. Un día vio que se acercaban tres hombres que eran poetas famosos que viajaban. Cuando se encontró con ellos, sacrificó 3 camellos para entretenerlos como invitado. Ellos dijeron: solo somos 3, un camello sería suficiente. Respondió: no, si sacrifico solo uno, los otros 2
invitados se volverían dependientes de ese único. Como era la riqueza de su padre y a coste cero, sacrificó los 3 camellos para ellos. Todo lo que quedó fue desperdiciado o distribuido a otros. Su padre estaba muy disgustado de que su riqueza se estuviera regalando de esa manera. Sin embargo, la riqueza que llegó al Santo Profesor le pertenecía y él la gastó de acuerdo con la guía del Corán, considerando el momento y el lugar adecuados. Esto aclara aquellas narraciones en las que el Santo Profesor ordenó gastar sin vacilación. El significado es gasta según lo que requiera la ocasión y luego no tengas reserva alguna. No significa, por ejemplo, que 3 hombres hayan venido al desierto y tú sacrifiques 3 camellos, solo para que la carne se desperdicie después, ya que no hay nadie más alrededor para comerla. Seguramente en medio del desierto se habían encontrado pocas personas más, e incluso si casualmente hubiera algunas personas cerca, una cantidad considerable de carne aún habría sobrado y se habría desperdiciado. No hay beneficio en eso. Así pues, se debe gastar en proporción a lo que requiera la situación. Pero si estás gastando en el camino de Dios Altísimo y lo estás haciendo de manera apropiada para la ocasión, entonces mantén la tranquilidad, porque la promesa de Dios, como él afirma en el versículo, es que tales personas no tendrán temor ni se entristecerán. En cualquier caso, Hazrat Muslim Maud dice que junto con todo esto, el Santo Profeta Sallam era, por un lado, tan generoso que, como se ha narrado, los compañeros dicen que durante los días de Ramadán daba con tanta libertad que era como si soplara un viento fuerte, pero por otro lado era un hombre que gastaba con sabiduría y discernimiento. Se narra que Hazrat Abdullah bin Umar, que el mensajero de Dios dijo, si tuviera oro igual a las montañas de Tihama, la condena de montañas costeras de Arabia los distribuiría todo entre vosotros, y no me encontraréis mentiroso no me encontraréis mentiroso ni tagaño. Hay otra narración en la que Hazrat Abu Dar relata estaba caminando con Santo Profesor a las afueras de la Medina cuando la montaña Ohod apareció en la vista de nosotros. Él dijo a Abu Dar, respondí a su servicio, oh mensajero de Dios. Él dijo, no me complacería tener otro oro igual a esta montaña de Ohod y que pasará una tercera noche sobre mí un solo dinar restante conmigo, excepto algo que hubiera sexuado para pagarme una deuda. Más bien, sin duda alguna, lo distribuiría entre los siervos de Dios y así, haciendo gestos a su derecha y a su izquierda y detrás de él mientras caminaba. Luego dijo, aquellos que tienen mayor cantidad de riqueza son los que están más desvalidados el día de la resurrección, es decir, aquellos que acumulan riqueza y no la gastan en los necesitados y en los pobres, estarán desvalidados el día del juicio, excepto aquel que gasta así, y que no estará desvalidado el día del juicio, a su derecha, izquierda y detrás de él. Y dijo, aquellos que dan con tanta libertad en el camino de Dios son muy pocos. En cuanto a los ricos de entre los creyentes, ellos no acumulan, más bien gastan en el camino de Dios sin temor ni vacilación. Y Dios a su vez continúa derramando sus bendiciones sobre ellos aún más. Se narra que a Satanás, que un hombre le pidió a Santo Profeta todas las ovejas que pastaban entre las 2 montañas y Santo Profeta se las dio todas. El hombre regresó entonces a su pueblo y dijo, oh pueblo mío, abrazad el Islam, porque por Dios Muhammad sallam da con tanta generosidad que la pobreza no infunde temor. Satanás añade que había ocasiones en que un hombre aceptaba el Islam puramente por ganancias mundanas, pero en el momento en que entraba en el Islam, este se volvía más amado para él que el mundo entero y todo lo que hay en él. Hazrat Anas bin Malik dice que el Santo Profeta nunca reservaba nada para el día siguiente. Hazrat Utbah bin Harith narra el Santo Profeta los dirigió en la oración de Asr y después se fue rápidamente a casa, regresando afuera solo un poco tiempo después. El narrador dice, y le pregunté, o alguien más le preguntó, y él respondió, había dejado una pieza de oro de los fondos de la caridad en casa. No quería que se quedara conmigo durante la noche, así que hice lo que distribuyeran. Hazrat Salama dice, mensajero de Dios,
vino a mí con dolor de su rostro había cambiado. Ella dice, pensé que debía ser debido a algún dolor o malestar. Le dije, oh mensajero de Dios, veo que el dolor de tu rostro ha cambiado. ¿Se debe a alguna dificultad? Le respondió, no. Es debido a 7 dinares que nos llegaron ayer por la tarde. La noche pasó y no lo habíamos gastado. Los había olvidado en la esquina de la cama y cuando lo recordé me pesó mucho. Se narra que Hazrat Uqba que dijo, recé a ser detrás de Santo Profeta Sallam en Medina. Cuando concluyó la oración se levantó rápidamente y se abrió paso a través de las filas personas hacia un aposento perteneciente a sus esposas. La gente se alarmó por su prisa, luego volvió a salir hacia ellos y al ver su desconcierto dijo, recordé que algo de oro que tenía me desagradó la idea de que distrajera mi atención del recuerdo de Dios, así que he dado la orden de que sea distribuido. El Mesías prometido al Estado Islam dice que el estado del Santo Retasam era tal que él entregaba todo lo que tenía en generosidad. En una ocasión había una moneda de oro en su casa y la tomó e hizo que la distribuyera. Relatando el mismo incidente, Hazrat Muslim Maud describe en un lugar. En una ocasión llegaron algunos fondos de caridad y mientras las distribuía, un solo dinero cayó en un rincón y al Santo Retasam se le pasó por alto recogerlo. Cuando lo recordó después de la oración, pasó por encima de las filas de personas y se apresuró a ir a casa. Los compañeros preguntaron, oh mensajero de Dios, ¿qué pasaba? Él respondió, un dinar se había quedado sin distribuir de tal manera quería distribuirlo lo más rápido posible. En resumen, a pesar de cualquier riqueza que pasara por sus manos, mostraba tal libertad de espíritu y desapego que de todo ello que uno solo puede maravillarse. Todo lo que le llegaba lo distribuía en el camino de Dios. Hazrat narra que se trajo riqueza al Santo Sasam desde Bahrein. Él dijo, extiéndela en la mezquita. Era la suma más grande jamás traída al mensajero de Dios. Salió para la oración y no le prestó atención, ni siquiera lo miró. Cuando terminó la oración vino y se sentó junto a la riqueza, dando a quien quiera que viera ante él. Durante eso, Hazrat Abbas vino y dijo, oh mensajero de Dios, dame a mí también, pues pagué mi propio rescate el día de Badr. Así que el rescate de Aquil, así como el rescate de Aquil, quien era su sobrina, Aquil bin Abi Talib, el mensajero de Dios le dijo, toma de ahí. Así que llenó ambas manos y lo vertió en su túnica. Luego intentó levantarla, pero no pudo. Dijo, oh mensajero de Dios, dile a alguien que me ayude a llevarlo. El santo Retasón dijo, no, eso no puedo hacerlo. Dijo, entonces al menos levántalo y pónmelo tú mismo. Él dijo, no. Así que sacó un poco y volvió a intentar levantarlo, pero siguió sin poder. Dijo, oh mensajero de Dios, dile a alguien que me ayude a llevarlo. El santo Retasón dijo, no. Dijo, entonces pónmelo tú mismo. Él dijo, no. Así que sacó un poco más, lo levantó y se lo echó al hombro y siguió su camino mientras se alejaba. El mensajero de Dios sallam, siguió mirando hasta que desapareció. En cada ocasión, Santo Profesor aconsejaba a sus compañeros que actuaran con moderación. La idea era que yo daría y, por supuesto, también recibiría, pero con moderación. Aunque se trate de un familiar cercano, hay que actuar con moderación. Coge lo que necesites y nada más. Al final de este hadith, el narrador añade su propia observación, que el Santo Profesor se quedó asombrado ante la codicia de Hazrat Abbas. Sin embargo, esta es la impresión del narrador. Es posible que Santo Retasam no los mirara porque le sorprendiera su entusiasmo. Más bien es posible que Santo Retasam le viniera a la mente el periodo de pobreza de los compañeros habían soportado en su día y la situación en la que se encontraban entonces. Mientras reflexionaba sobre ello, siguió contemplando el horizonte, pensando en cómo esas personas habían seguido haciendo sacrificios en lo difíciles y precarias que habían sido sus circunstancias en el pasado, y en cómo hoy Dios Altísimo las bendecía y las mantenía. Varios comentaristas también han atribuido este comentario a la interpretación personal que el narrador hizo de aquel momento y han ofrecido otras expresiones.
explicaciones. No es que el Santo Profeta Sallam se viera sorprendido por ninguna muestra de codicia, sino que por su bendita mente pasaban pensamientos muy distintos. Hazrat Jabir bin Abdullah cuenta que nunca ocurrió que se le pidiera algo al Santo Profeta Sallam y él se negara. Hazrat Sahal bin Saad cuenta que el Santo Profeta Sallam era sumamente modesto. Cada vez que se le pedía algo, lo concedía. Ibn Abi Haythama relata, según Hazrat Ali, que cada vez que Hazrat Ali describía las cualidades del Santo Profeta Sallam, decía que el Santo Profeta Sallam era el más generoso de todos. Hazrat Sahal bin Saad cuenta que una mujer se presentó con la burda, una especie de capa, y dijo: "Oh, mensajero de Dios, Sallam, he tejido esto con mis propias manos para que tú lo lleves puesto". El Santo Profeta Sallam lo aceptó y ya que necesitaba una capa, a continuación salió con esa misma capa puesta a modo de prenda inferior. El Santo, en un hombre de entre la gente, dijo: "Oh, mensajero de Dios, Sallam, por favor, dame esta capa para que me la ponga". El Santo Profeta Sallam dijo: "Muy bien". Permaneció sentado en la reunión durante un rato, luego entró en la casa, dobló la capa y se la envió a aquel hombre tras haberse cambiado de ropa. La gente le dijo al hombre: "No está bien que le hayas hecho pedirle eso. Ya sabes que él nunca rechaza a nadie lo que se lo pida". El hombre respondió: "Por Dios, solo le pedí para que cuando muera me sirva de sudario". Asasal cuenta que más tarde ese mismo manto se utilizó como sudario. En otra narración, Hazrat Miswar bin Mahrama cuenta que el Santo Profeta Sallam repartió unos mantos pero no le dio ninguno a Mahrama. Mahrama le dijo a su hijo: "Hijo mío, ven conmigo a ver al mensajero de Dios Sallam". Su hijo Miswar cuenta: "Fui con él, me dijo: entra y tráelo aquí". Miswar dice: "Por aquel entonces era joven, entré, llamé al Santo Profeta Sallam y le dije que había llegado mi padre". El Santo Profeta Sallam salió en su encuentro con uno de esos mantos en la mano y le dijo: "Te había guardado esto". En otras palabras, antes que incluso que Mahrama pudiera expresar su queja, Santo Tasam le entregó la capa y le dijo que le había guardado para él. El narrador cuenta que cuando Santo Tasam vio a Mahrama, le dijo que ese manto era para él y que Mahrama se alegró. En otra narración se menciona que el Santo Tasam reconoció la voz de Hazrat Mahrama y le salió de su habitación. En lugar de esperar a que su hijo entrara a llamarlo, salió por su puerta, llevaba consigo una capa y empezó a mostrarle sus cualidades, diciendo que la había guardado especialmente para él. Hazrat Anas bin Malik cuenta: iba caminando como mensajero de Dios, llevaba una capa de Najran como bajo bordeado. Un beduino se acercó al profeta Sallam, la paz sea con él, y se tiró con mucha brusquedad de la capa. Miré el lado del cuello del santo profeta Sallam y vi que le habían tirado de la capa de modo que el borde le había dejado una marca en el cuello. Entonces Beduino dijo: "Oh Muhammad, ordena que se me conceda una parte de la riqueza de Dios que tú posees". Santo Profeta Sallam se volvió hacia él, sonrió y luego ordenó que le dieran algo. Este suceso se explica en un relato de Abu Huraira, quien cuenta que el Santo Profeta Sallam solía sentarse con ellos en una reunión y hablarles. Cuando él se levantaba para marcharse, ellos también se levantaban, hasta que él entraba en la casa de una de sus esposas. Dice: un día, mientras nos hablaba, se levantó y nosotros también nos levantamos. Entonces vimos a un beduino que le tiró de la capa, lo que le hizo enrojecer el cuello. Hazrat Abu Huraira explica que el manto del Santo Profeta Sallam era muy tosco. Cuando Santo Profeta se volvió hacia él, el beduino dijo: "Carga estos 2 camellos míos con las riquezas, pues no los estarás cargando con tus propias riquezas, ni con las de tu ni con las de tu padre". Habló de una manera extremadamente grosera. El narrador cuenta que el Santo Profeta respondió: "No, y pido perdón a Dios. No, y pido perdón a Dios. No, y pido perdón a Dios". Siguió pidiendo perdón a Dios y rechazó su petición. El Santo Profeta dijo: "Entonces no te daré nada", hasta que el Santo Profeta no se negó rotundamente, más bien puso una condición: "Me compenses por haberme tirado el manto de esta manera". En otras palabras, le pidió que le pidiera perdón por haberle tirado de la capa y haberle hecho daño en el cuello. Cada vez el beduino decía: "Por Dios, no te voy a compensar". Él dijo:
No, no voy a dar ninguna compensación porque no se le devuelve mal por mal. El beduino utilizó ese argumento y lo hizo con astucia. En otras palabras, lo que quería decir era, puesto que no respondes mal con el mal, no se plantea que yo te compense. Yo he actuado mal, pero tú me devolverás el mal. Al oír esto, Santo Tasam sonrió y a continuación ordenó a Zetumar que cargara uno de los camellos del beduino con cebada y otro con dátiles. Así pues, no solo le concedió riqueza, sino también le perdonó con su dureza. Hazrat Jabir bin Abdullah relata que Hazrat Santo Salam dijo, si recibiera las riquezas de Bahrein, os daría tanto, tanto y tanto, haciendo un gesto con ambas manos unidas. Sin embargo, Santo Salam falleció antes de que llegaran las riquezas de Bahrein. Tras su fallecimiento, esa fortuna pasó a manos de Hazrat Abu Bakr. Le pidió a una persona que le llamara por teléfono. Le pidió a una persona que llamara para que anunciara que cualquiera que tuviera una promesa o una deuda pendiente con él por parte de Santo Retasam se presentara. Hazrat Jabir dice, me levanté y dije, el santo profeta Sallam había dicho que si llegara la riqueza de Bahrein, me daría esto y esto. Entonces Hazrat Abu Bakr llenó sus dos manos juntas y me pidió que las contara. Lo conté y sumaba 500 dirham. A continuación dijo, coged el doble. Esta riqueza había sido enviada por Hazrat Ala bin Hadrami, a quien el profeta Sallam había nombrado gobernador de Bahrein. Hazrat Ala siguió ocupando ese cargo incluso tras el fallecimiento del santo profeta Sallam. Harun bin Riyad cuenta que en una ocasión le llevaron 70.000 dirhams al profeta Sallam. Según este relato, esta fue la mayor cantidad de riqueza que el santo profeta Sallam había recibido jamás. Los objetos de valor se colocaron sobre una estera. Los objetos de valor se colocaron sobre una esterilla. Siguió repartiendo hasta que se hubo repartido todo el dinero. Según esta narración, esa fue la mayor cantidad de riqueza que le entregaron, aunque más adelante le llegaron cantidades aún mayores. Quizás fuera la cantidad más elevada de la que tenía constancia el narrador, o quizás en el momento en que se relataba esta historia fuera la cantidad más elevada que se había recibido. La narración anterior sobre la riqueza de Bahrein hace referencia a una cantidad mucho mayor que esta. Según cuenta Hazrat Abu Huraira, un hombre se acercó al santo profeta Sallam y le pidió algo. El santo profeta Sallam le dio prestado medio wask de grano y se lo entregó. Un wask equivale aproximadamente a unas 60 sa y un sa equivale más o menos a 2 sirs y medio. Más tarde, la persona a la que se le había pedido vino a reclamar su devolución. El santo profeta Sallam le entregó un wask completo y le dijo: la mitad de esto es para saldar la deuda y la otra mitad es un regalo para ti. Esta es la mejor forma de devolver un préstamo. Había pedido prestado medio vaso de grano para dárselo a alguien necesitado, pero cuando se lo devolvió, la persona a quien se lo había pedido le entregó un vaso completo. Esta es la mejor manera de saldar una deuda. No se debe retrasar el pago, poner excusas sin dudar a la hora de devolver la cantidad original adeudada. Al-Sahal bin Saidi cuenta que se confeccionó una capa de lana negra para el santo profeta Sallam. Un día el santo profeta Sallam se presentó ante sus compañeros con esa capa puesta. El santo profeta Sallam dijo: ¿no ves lo bonito que es? Entonces un beduino dijo: oh mensajero de Dios, que mi padre y mi madre sean sacrificados por ti, te ruego que me concedas esta capa. El santo profeta Sallam nunca solía rechazar a nadie que le pidiera algo. Por eso se quitó la capa y se la entregó. Hay una narración muy hermosa en la que Hazrat Ibn Umar cuenta que el santo profeta Sallam compró una camisa a un comerciante de telas por 4 dirhams. Tras ponerse la camisa, el santo profeta Sallam salió y entonces un hombre de entre los Ansar dijo: oh mensajero de Dios, le ruego que me regale esta camisa, que Dios la vista
con las vestiduras del paraíso. Santo Profeta Salom se quitó la camisa y se la entregó. Luego volvió al comerciante y compró otra camisa por 4 dirhams. De los 10 dirhams que tenía al principio le quedaban 2. Se habían gastado 4 en la primera camiseta y otros 4 en la segunda y le quedaban 2 dirhams. Mientras el santo profeta Sallam regresaba, vio a una joven sirvienta llorando al borde del camino. Le preguntó cuál era el motivo de su angustia. Ella respondió: el mensajero de Dios, mi familia me dio 2 dirham para comprar la harina, pero los he perdido. El santo profeta Sallam le dio los 2 dirham que le quedaban. Se dio la vuelta para marcharse, pero entonces volvió a echarse a llorar. El santo profeta le preguntó: ¿por qué lloras ahora? Ya tienes los 2 dirham, voy a comprar la harina. Y él responde: temo que mi familia me castigue por haber estado fuera tanto tiempo. Me preguntarán dónde he estado. Al oír esto, el santo profeta le acompañó hasta su casa. Al llegar, saludó a los presentes con un salam. Reconocieron su voz, pero se quedaron en silencio. El santo profeta los saludó con un salam por segunda vez, pero ellos volvieron a guardar silencio. Les saludó por tercera vez con un salam y solo entonces devolvieron el saludo. El santo profeta se preguntó: ¿no oyeron mi saludo de salam la primera vez? Ellos respondieron: es cierto que lo hemos oído, pero queríamos que siguieras dándonos salam una y otra vez. Tal era el entusiasmo y la devoción de los compañeros. Entonces preguntaron a un mensajero de Dios: que nuestros padres y madres se sacrifiquen por ti. ¿Qué te ha traído hasta aquí? El santo profeta respondió: esta joven temía que le castigaran. El amo de la sirvienta dijo entonces: puesto que has tenido la amabilidad de venir aquí en su nombre, la libero por amor a Dios. El santo profeta le dio las buenas noticias sobre la bondad y el paraíso, y a continuación afirmó: Dios ha colmado bendiciones estos 10 bendiciones, estos 10 dirhams. A través de ellos Dios vistió a su profeta, vistió a un Ansari e hizo que se concediera la libertad a una sierva. Se cuenta que Hazrat Usman obsequió al profeta sallam con un racimo de uvas. En otra narración se menciona que se trataba de un racimo de dátiles y no de uvas. En una narración se habla de uvas, en otra de dátiles. En cualquier caso, la narración cuenta que un mendigo se acercó a Santo Profeta sallam y se hizo un regalo. Hazrat Usman compró entonces ese racimo del mendigo por un dirham. Parece que eran de una calidad especialmente buena, ya fueran uvas o dátiles. Tras comprarlo nuevo, Hazrat Usman se lo entregó de nuevo al profeta sallam. कि अल्लाह ताला ने अपने नबी को भी इससे कमीज़ पहनाई और एक अंसारी को भी कमीज़ पहनाई और एक लौंडी को भी इसकी वजह से आज़ाद करा दिया. El mendigo regresó y el santo profeta sallam le volvió a dar el racimo. Esto ocurrió 3 veces de la misma manera. Adusma le compraba el racimo de mendigo y se lo ofrecía de nuevo al santo profeta sallam, y cada vez que el mendigo regresaba y se lo pedía de nuevo, el santo profeta sallam se lo daba generosamente. Finalmente el santo profeta sallam se dirigió al hombre con gran amabilidad y sabiduría, diciéndole: oh tal y tal, ¿eres un mendigo o comerciante? ¿Has venido a pedir ayuda o estás aquí por negocios? Así no es como se suele pedir a una persona necesitada. Parece que estás ganando dirham y haciendo negocios gracias a esta práctica. El santo profeta sallam no rechazó la petición del hombre, más bien le aconsejó con amabilidad y sensatez, indicándose que ese comportamiento no era adecuado. Hazrat Abdullah bin Salam relata: cuando Dios Altísimo quiso guiar a Zaid bin Sana, dijo: todos los signos del profetazgo me resultaban evidentes en el rostro bendito del Muhammad sallam, salvo 2 características respecto a las cuales aún no había determinado si estaban presentes en él o no. Lo primero era la bondad de este profeta, siempre prevalecía sobre su ira. Lo segundo era que cuanto más duramente o ignorantemente se comportaban las personas con él, más aumentaba su paciencia y clemencia. Seguí buscando una oportunidad que me permitiera comprobar y verificar también estos 2 indicios. En cualquier caso, se presentó una oportunidad. Zaid bin Sana
relata lo siguiente. Un día el santo profeta Sallallahu salió de su casa. Hazrat Ali bin Abi Talib le acompañaba. En ese momento apareció un hombre montado a caballo que parecía ser beduino. Él dijo, oh mensajero de Dios, los habitantes de tal y tal pueblo cercano de Busra se han convertido al Islam. Les había dicho que si abrazaban el Islam se les concedería sustento en abundancia. Ahora, debido a la falta de lluvias, están pasando hambre y padeciendo grandes penurias. Oh mensajero de Dios, temo que se alejen del Islam por codicia y la avaricia, del mismo modo que se convirtieron al Islam con la esperanza de alcanzar la prosperidad terrenal. Si tuviera una validad y lo considerara oportuno, le agradecería que les enviara algo para ayudarles y reconfortarles. El santo profeta Sallallahu miró al hombre. Hazrat Ali, que se encontraba con él, añadió, en estos momentos no hay nada disponible que pueda ser enviado de inmediato para ayudarles. Zaid bin Sana dice, estaba allí de pie, observando lo que pasaba. Me acerqué y le dije, oh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ¿me venderías los dátiles del huerto de tal tribu por una cantidad determinada a entregar a una fecha concreta? El santo profeta Sallallahu respondió, oh judío, Sana era un nombre judío. Puedo ver dátiles por una cantidad determinada y en un plazo concreto, pero no puedo aceptar la condición de que se deban proceder del huerto de tal o cual tribu. Respondí, muy bien. Así pues, el santo profeta Sallallahu me acordó la transacción conmigo. Abrí mi bolsa y le pagué por adelantado 80 mizcal de oro, con el acuerdo de que me entregaría a una cantidad determinada de dátiles con la fecha acordada. Un mizcal equivale a aproximadamente 4,25 gramos. A continuación, el santo profeta Sallallahu entregó el oro al hombre que había acudido en busca de ayuda y le dijo, repártelo equitativamente entre los que están pasando por dificultades y ayúdales a superar esta situación. Zaid bin Sana continuó diciendo, faltaban 2 o 3 días para que venciera el plazo fijado cuando me acerqué al santo profeta Sallallahu. Lo agarré por el cuello y le tiré del manto y con un tono airado le dije, oh Muhammad, ¿no me vas a pagar lo que me debes? Por Dios, conozco muy bien las costumbres de los Banu Abdul Muttalib. Son extremadamente negligentes a la hora de saldar sus deudas y también conozco tu costumbre de retrasar los pagos, aunque para el santo profeta no era impensable, ya que él era un enemigo y en ese momento albergaba odio en su corazón o tal vez quería ponerlo a prueba. No obstante, eso es lo que hizo y afirma lo que vivió. Además añade, en ese momento miré a Umar, que estaba de pie cerca a mí, sus ojos se giraban de ira como una rueca. Me lanzó una mirada fulminante y dijo, oh enemigo de Dios, te diriges al mensajero de Dios Sallam, de la forma en que oigo y te comportas con él con tanta insolencia como veo, por aquel que lo envió con la verdad, y si no fuera por el respeto que le tengo, te cortaría la cabeza con mi espada. Zed dice, mientras tanto el mensajero de Dios miraba a Umar con tal calma y serenidad y sonreía. Entonces el santo profeta dijo, oh Umar, en lugar de enfadarte, tanto él como yo merecemos más tu buen consejo, que yo cumpla debidamente mi obligación y que él plantee su petición con cortesía. Oh Umar, llévatelo y págale lo que le corresponde, o mejor, dale 20 a más dátiles. Pregunté a Umar, ¿a qué se debe esta cantidad adicional? Él respondió, el santo profeta me ordenó que te compensara por la dureza con la que me dirigí a ti. Entonces le pregunté a Umar, ¿sabes quién soy? Umar respondió, no, ¿quién eres? Dije, soy Zaid bin Sana. Hazrat Umar preguntó, ¿el gran erudito judío? Respondí, sí, el sabio de los judíos. Hazrat Umar dijo entonces, a pesar de ser un erudito tan destacado, ¿por qué te comportaste de manera tan respetuosa con el mensajero de Dios? Respondió Umar, cuando vi al mensajero de Dios, todas las señales de profetazgo se hicieron evidentes para mí, salvo dos, que aún no había comprobado. Una de ellas era si la paciencia de este profeta prevalecería realmente sobre su ira. La segunda, si cuanto más duro y grosero fuera el trato que recibía, más respondería él con tolerancia y paciencia. Ya he comprobado ambas cosas. Oh Umar, te tomo como testigo que acepto con alegría a Allah como mi Señor, el Islam como mi religión y Muhammad, la paz sea con él como mi profeta.
También te hago testigo de que la mitad de mi fortuna, pues soy un hombre adecuado, acaudalado. El destino a obras de caridad en favor de la umma de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umma respondió, di para algunos de la umma de Muhammad, pues el conjunto de la umma es inconmensurable. ¿Cómo podría bastar tu fortuna para todos ellos? Dije, muy bien, pues para algunos de ellos. A continuación, Zed se presentó ante el profeta, la pasé con él y le dijo, atestigo de que no hay digno de ser adorado excepto Dios y doy testimonio de que Muhammad sallallahu alaihi wasallam es su siervo y su mensajero. Creo en él. Así pues, Zed abrazó el Islam, reconoció la veracidad del santo profeta sallallahu alaihi wasallam y prestó juramento de lealtad. Posteriormente participó en varias expediciones junto al profeta, la paz sea con él, इस तरह जैद ने y की ज़िंदगी permaneció a su lado जंगों में hasta que मौजूद रहे। falleció durante el viaje de regreso a la expedición de Tabuk. रास्ते में ही जैद की वफात हुई। Era un erudito judío y tenía un carácter noble. Tras haber sido testigo de todas las señales, abrazó el Islam. सारी अलामतें देख के Tal era el noble carácter del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, no solo consiguió un préstamo para salvar a todo un pueblo del hambre, sino que gracias a la excelencia de sus cualidades morales también llevó a un erudito judío a abrazar el Islam. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद Oh, व अला आलि मोहम्मद। oh Dios, bendice a Muhammad y a la familia de Muhammad y concede bendiciones y paz. En verdad eres digno de alabanza y glorioso. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر